Yo sé que es súper difícil, o por lo menos para mí ha sido difícil esta pregunta porque cuando uno intenta explicar qué es el Zen o uno pregunta qué es el Zen, generalmente las respuestas son súper vagas, las respuestas que te dan. Y Sí. lo entiendo porque claro, porque ponerse a explicar algo que es vivencial con un lenguaje que siento yo que es súper reducido también para explicar este tipo de experiencias, no, como que no da mucho fruto. Sí, no es fácil. Además, hay como hartas formas de abordarlo. Es como lo puedes tomar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del budismo, desde el punto de vista personal, en fin. Y sí, es difícil de explicar, pero encuentro que es importante lograr transmitirlo de algún modo, o Claro. al menos las ganas de probarlo. Sí, pero sí, no es fácil, y no vengo, yo tampoco me preparé así, así que tampoco tengo ninguna pauta ni nada para no tengo una cosa ordenada así para empezar a explicar ya el ser, en fin. Bueno, entonces yo por eso quise invitar a Claire. Claire, ella es una practicante de Zen. Tú eres parte de una escuela, ¿cierto? Sí. De la escuela, a ver, sí, la escuela Zen se llama Sangha es como comunidad, ¿ya? Es como una comunidad de práctica. Y la comunidad mía se llama Sangha del Viento de Otoño. Nuestro profesor, que es nuestro guía, es Augusto Alcalde Rochi. Es un maestro argentino que fue en el Zen, es un elemento importante, se transmite, se enseña de maestro a maestro, y hay un linaje que se puede reconstituir hasta el personaje histórico de Shakyamuni Buda. Él le transmitió su saber, su experiencia a un estudiante que se hizo Rochi, maestro, que lo transmitió a otro, así, hasta de Japón pasó por varios países, hay varias ramas, como un árbol genealógico, ¿no? Pero hay una línea que pasa de Japón a Estados Unidos. En Estados Unidos un guía que se llamó Etken, Robert ¿no? Aitken Rochi, él fue maestro de mi maestro, de Augusto Alcalde, y así llegamos hasta nosotros. Yo soy guía aprendiz, es decir, soy guía en formación, es decir, puedo ejercer como guía en el sentido de guiar actividades Zen, de tener entrevistas con estudiantes, en fin, pero no soy independiente, claro, bajo la supervisión de mi guía. Eso, y el Augusto todavía no tiene guía autorizado independiente, y en este momento somos dos los guías asociados de Augusto. Eso. Ya entiendo. Bueno, entonces con eso quiero dar la bienvenida a todas las personas que están escuchando a este podcast emitido de la zona lacustre de la región chilena para el mundo. Así que bueno, bienvenida, Claire. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? A la vez me siento curiosa porque, como te comentaba, yo soy auditora de podcast. Sigo algunos podcasts muy interesantes y muy buenos, escuché los tuyos también me gustaron. Ahora, yo nunca he tenido un sueño de tener un programa de radio o de hablar en un podcast. Eso no es una cosa que a mí se me hubiera ocurrido. Pero cuando me contactaste, bueno, me pareció interesante, me dio curiosidad, así que eso, estoy como abierta a esa experiencia nueva.
Bueno, oye, yo recuerdo que un par de veces, cuando, bueno, hace unos años atrás, yo sin saber muy bien qué es lo que era el Zen, siempre me hacía estas preguntas. Yo hacía un poco la analogía como cuando uno también preguntaba qué era el Tao, y te dicen, bueno, el Tao que se explica no es el verdadero Tao, y en el Zen me han dado la misma respuesta. Entonces, Claro. a veces quizás es un poco frustrante querer como entenderlo, pero se puede explicar, se puede dar una respuesta, o sea, a las personas que aún no han hecho la práctica o que no saben sinceramente qué es lo que es, porque dentro de la cultura popular yo siento que un poco se malentiende lo que es el Zen, porque no sé, por ejemplo, se asocia cuando uno da una respuesta calma o una respuesta libre de como de sentimientos con respecto a un suceso, te dicen, oye, que Zen tu comportamiento, o que Zen tu forma de pensar o de enfrentar las cosas. ¿Esto tiene alguna relación o no? ¿Se puede explicar el Zen? A ver, sí, es verdad que el Zen como palabra se ha puesto súper de moda y se ha puesto comercial. Es decir, hay té Zen, hay agüita Zen, hay tiendas Zen, hay inmobiliarias Zen. Es decir, yo he visto publicidad, el edificio Zen, en fin, se ha puesto súper de moda. Sí, y yo creo que el sentido comercial es como tranquilo así. Es como... Claro. Sí, de hecho, se dice escenificar o... En fin, sí, se ha integrado en el lenguaje. Y sí, se entiende como calma. Algo tendrá que ver, pero sí, es muy poca la gente que realmente sabe lo que es el Zen, porque para saber hay que practicarlo. Ahora, sí, es un poco, conozco gente que no soporta esa respuesta así como medias misteriosas o con frases que nadie entiende y en fin, es como darle un aire misterioso al asunto, que lo tiene. Y sí, es súper difícil transmitir esa experiencia, pero sí se puede. Las palabras son importantes en el Zen, la expresión es fundamental en la práctica Zen, y yo creo que hay que hacer el ejercicio de hablar, de explicar. A ver, ¿qué es el Zen? Hay muchísimas formas de abordarlo. Quizá lo primero es definir la palabra. Zen viene del término sánscrito dhyana. Dhyana se transformó por evoluciones fonéticas. Dhyana se transformó en Chan en China, y Chan se transformó en Zen en Japón. Y bueno, Dhyana, Chan, Zen significa entre comillas, meditación, ¿ya? Porque también, como digo, meditación y cada uno le pone un sentido distinto, tiene mil sentidos. Y no, significa meditación como ejercicio de práctica de la atención. De hecho, eso es como lo más importante dentro de cuando uno intenta definir la meditación, como la atención consciente. Siento yo, o sea, desde mi experiencia, la atención consciente a la postura, a la respiración, o a cómo los pensamientos abordan o pasan. Entonces... Sí, sí, básicamente se podría decir eso, atención, práctica de la atención. Ahora eso tiene varios... es como... A ver, se despliega en muchas cosas. Bueno, práctica de la atención también está muy de moda la corriente del mindfulness. Sí. ¿Ya? Pero el Zen, como yo lo practico en mi escuela, es distinto, porque también hay miles de tipos de meditación. Zen es parte del budismo, no lo abordé por ese lado, pero viene de la tradición del budismo. Hay miles de tradición de budismo y de meditación dentro del budismo. Y también hay miles de escuelas Zen. Es decir, yo voy a decir como se enseña en mi escuela y cómo lo entiendo yo. ¿Ya? Quiero hacer esa aclaración. Claro.
Se me fue, ¿en qué estábamos? Tú me preguntabas. Sí, la práctica de la atención. Entonces, sí, la práctica del Zen es como volver a la sencillez máxima. Para practicar la atención uno se despoja de todo, ¿ok? Es como yo me siento en silencio, en quietud, es decir, no estoy hablando, no estoy haciendo nada en términos de actividad, digamos, no estoy produciendo nada, me siento frente a una pared, ojalá sin motivo, es decir, para que tener algo también lo más despojado posible a la vista, y enfoco mi atención, es decir, pongo atención a todo lo que ocurre en este contexto así como reducido a una realidad como reducida a su más mínima expresión. Y eso, pongo atención a lo que ocurre. Y simplemente cuando uno pone atención a todo lo que ocurre, bueno, mindfulness, yo no soy no soy para nada experta en mindfulness, pero bueno, he escuchado como todo el mundo. Entiendo que es eso, es simplemente volver a lo más sencillo, poner atención. Ahora en el Zen, eso es solo un punto de partida, si es que, claro, para formularlo así. Me despojo de todo lo que puedo, pongo atención, pero de ahí eso me lleva a tener cierto tipo de experiencia y luego esa experiencia la exploro, la voy explorando. Claro. Claro, como que la trabajo, la encarno, me familiarizo con ella para llegar a cierta comprensión. Para llegar a cierta comprensión de cómo son las cosas, quién soy yo, qué es la realidad, en fin. La exploro a través de un montón de preguntas, la indago esa experiencia y finalmente se trata de vivir esas experiencias en condiciones un poco de laboratorio, lo que decía, en quietud, en silencio, frente a una pared. Pero la idea es incorporar eso y salir de esas condiciones de laboratorio. Claro. ¿Ya? Salir, se dice en el Zen, a la plaza del mercado, salir a la vida que es de ruido, que es de actividad, que es de complicaciones, qué sé yo. Entonces, para volver al hecho que Zen se asocia a calma, sí, quizá en las condiciones de laboratorio yo me conecto con cierto bienestar, con cierta calma, pero en ese sentido sí, Zen podría tener que ver con eso, pero de ahí yo voy a los conflictos. Claro. Voy al ruido, voy a todas las complicaciones de lo cotidiano. Y también cuando estoy en condiciones de laboratorio, no es verdad tampoco que se encuentra una cierta serenidad, sí, pero entre medio de todo lo que a uno le ocurre cuando está practicando atención, es decir, ocurren emociones, ocurre malestar, ocurre dolor físico, ocurre de todo es parte, no es solo la calma. Puede ser que un poco el Zen se pueda explicar a través de la práctica más que de la palabra. Lo que a mí me sucedió personalmente, porque yo venía de practicar otro tipo de meditación que igual es budista, pues yo había estado en algunos retiros de los famosos retiros Vipassana y también averiguando por las mías. Y un poco cuando yo me enfrenté a la práctica Zen ya guiada por otras personas,
me di cuenta de que era algo totalmente distinto, porque por ejemplo en otras corrientes de meditación te hacen enfocarte en ciertas cosas o en ciertas partes del cuerpo, en ciertos procesos del cuerpo, y hay como toda una estructura definida, y yo sentí que cuando me enfrentaba a la práctica Zen era como enfrentarse a algo sin parámetros, sin estrategias, sin herramientas, pero de a poco uno va entendiendo que en realidad es solo poner atención. Entonces... Sí, mira, voy a volver un poco a la pregunta anterior y sí, después contesto esa. Si se puede explicar, bueno, no sé, algo traté de explicar, no sé si te encontraste que se entendía. Mi guía, Augusto Alcalde, siempre dice, explicar el Zen es como explicar estar enamorado, enamorarse. O el amor. Yo te puedo explicar lo que es, yo te puedo explicar qué siento cuando yo estoy enamorada, qué me pasa, te puedo explicar los síntomas físicos, los pienso, qué sé yo, todo eso te lo puedo explicar. Ya, de hecho hay libros, hay canciones, qué sé yo, miles de escritos sobre el amor, así como miles de escritos sobre el Zen. Pero mientras no te enamores, tú no vas a saber de qué se trata. Claro. Mientras no sientas amor, mientras eso, no tengas la experiencia, no vas a saber realmente lo que es. Que te lo haya explicado lo mejor posible. Eso. Oye, un poco, si uno se fija, como hoy en día, bueno, sobre todo hoy en día en que estamos en un contexto súper incierto, incertidumbre económica, incertidumbre política, estamos como en todo un momento de cambio, y aparte que con todo lo de la pandemia uno tampoco sabe cuáles van a ser los resultados finales. Hay como muchas expectativas de muchas cosas. Entonces, quizá en este tipo de contextos siento yo que es donde más cobra importancia este tipo de prácticas que te hacen volver a uno mismo y de repente no caer tanto en los vaivenes de la vida, en la angustia o en los problemas. Pero como dices tú, al mismo tiempo, y me quedó algo que dijiste, que un poco es una escena de laboratorio también cuando uno practica esto, y volver a la vida cotidiana, siento yo que también se puede hacer como a veces un poco más frustrante o a veces más difícil. ¿Cómo crees tú que aporta, o qué crees tú que aporta el Zen, o cómo has vivido tú el aporte de la práctica Zen cotidiana, digamos, a tu vida, o a enfrentar los problemas, o a esta otra realidad que uno ve cuando sale de la práctica? Sí. Sí. Ahora, no es que uno entre y salga de la práctica, es decir, sí, hay algo que tú puedes ver, que yo, claro, me pongo un kimono, me siento en un cojín redondo, negro, en cojín, hay algo así, pero ahí no sale nada, es decir, todo está ahí, ¿ya? Y no es tampoco que sean dos realidades distintas, para nada, son como dos modalidades de vivir la realidad, pero la realidad es la misma. A ver, como te decía, en la práctica, que sea formal, sentado con las piernas cruzadas, o que sea en la vida cotidiana, están todos los elementos, es decir, está todo lo que dijiste, está la angustia, está el conflicto, está la inseguridad, está la injusticia, está la desigualdad, está la rabia, está la impotencia, todo eso está. Y lo que aporta el Zen es no morir en esto, es vivir en esto, es actuar en esto, es eso, es transitar. En el fondo, si yo siento angustia, puede llegar a paralizarme, ¿ya? Bloquearme, hacerme una angustia. Se habla mucho de muchos trastornos angustiosos hoy en día. Puede llevarme a ser disfuncional, en fin, no poder seguir viviendo. El Zen no te aporta en el sentido que no te va a quitar la angustia, no es un antidepresivo, no es un ansiolítico, pero quizás el Zen te va a permitir
sentarte, por el entrenamiento que llevas, lograr en medio de la crisis de angustia, sentarte, poner atención a esa angustia, es decir, dejarla que te invada, no dejar de luchar contra ella, sino que ponerle atención. Y en eso, en el medio de la peor angustia, te va a traer, te va a transformar la vivencia. No sé si me explico. Sí. Entonces, lo mismo, dije, tomé el ejemplo de la angustia, podría ser cualquier otra emoción. Con el entrenamiento puedes llegar a vivir la injusticia de una forma que no te paraliza, de una forma que te va a permitir actuar, reaccionar luchar contra la injusticia de una forma centrada, claro, y más eficiente. Entonces es un poco difícil de explicar porque a la vez el Zen no cambia nada, el Zen no hace que se terminen las injusticias y las desigualdades y todas las dificultades y los conflictos de la vida. Claro. Es solo que te permite vivirlas con un matiz poquito distinto que cambia todo. Claro. En tu forma de vivirlo. Un poco. Sí. Un poco como que siento que te aporta herramientas para poder, o sea, enfrentar tu vida, que es la misma, pero con una herramienta y con mucho mayor capacitación quizás para no caer en no sé, en prácticas que de repente van haciendo daño, como siento yo en la vida, po. Entonces... Sí, exactamente. Mira, hay toda una corriente de budismo comprometido socialmente, y bueno, muchos activistas sociales se agotan, claro, se agotan en eso. Entonces es como una forma de no agotarse, de vivir en esto. Y hablando de herramientas, y me devuelvo una pregunta que hiciste antes, sí, a mí me gusta el Zen porque se dice que es una práctica sin juguetes. Es decir, claro, yo no necesito nada para hacer mi práctica. Ya no necesito invocar una visualización o una deidad, no necesito invocar un mantra o un objeto o qué sé yo, claro, una persona. Ahora, todo eso me puede ayudar como práctica, pero es tan austera que la puedes llevar a cualquier lado. Es decir, cualquiera puede practicar Zen, no se requiere nada de nada. Entonces, a mí, por eso mismo me gusta. Hay gente que lo encuentra excesivamente austero, que quiere como objeto que te ayuda. Y bueno, sí, se pueden tener. Pero uno se entrena en la práctica sin nada. Claro, de hecho, algo sí te iba a preguntar ahora. Vos te adelantaste un poco a la pregunta, casi que me leíste la mente. Porque te iba a preguntar si de repente la imagen clásica de los practicantes, ya sea, no sé, de Zen o de algún otro tipo de meditación budista, es como que hay que ir a un templo, hay que adherirse a una sangha o a un grupo, ir a retiro. Entonces, ¿hay algún requisito para alguien que se interese? ¿O cualquier persona en su casa puede sentarse frente a un muro y ponerse a meditar en lo que algunos llaman haciendo nada? Entonces, claro. Sí, para mí, de algún modo, hay muchísimos requisitos. Y sentarse en su casa solo, sin hacer nada, para mí, no es practicar Zen. Uh-huh. Porque realmente no se trata de no hacer nada. Sí. Es agotador, la práctica es agotadora, es decir, en cierto modo es una indagación seria. No se hace en soledad, no creo que... es decir, se puede practicar algunas veces solo, pero es tiene todos los elementos de una escuela. Es decir,
y tiene esa paradoja que solo se puede experimentar y en el fondo aprender solo de uno, es decir, uno es a quien le ocurre el aprendizaje, pero a la vez, y yo creo que es para todos los aprendizajes lo mismo, ocurre en contacto con otra persona, claro, con otras personas, es decir, se requiere de un guía. No, la lectura es importante, pero no creo que sea suficiente, porque el guía, la lectura, claro, te da todos los conocimientos, las explicaciones, pero el guía te orienta a ti, en tus procesos. Entonces el guía es indispensable, las lecturas son indispensables, la comunidad es indispensable, ¿ya? La escuela tiene todos estos componentes, es decir, un guía, compañeros de práctica, esa comunidad es indispensable, en fin, todos estos elementos son indispensables. Y hablabas de templo, bueno, yo nunca... perdón, otro elemento que es indispensable, sí, lo que decías de los retiros, sí, es indispensable de repente practicar en silencio, en quietud, en cierto contexto también. Todo eso no se puede aprender el Zen sin todos estos elementos. Y de ahí, es decir, si estos los tienes y tienes tu práctica y tienes tu entrenamiento, igual que para aprender un deporte, igual que para aprender música, cualquier habilidad requiere esto y requiere perseverancia. Años y años y años y años y horas de práctica, como todo aprendizaje. Claro. Como todo aprendizaje, no. Si no es tanto eso, no hay realmente un aprendizaje Zen. Ahora, respecto del templo, eso es un punto, porque yo sí he hecho lo que se llaman retiros, es decir, periodos de práctica intenso. Todos los elementos que te mencioné, si yo los utilizo y los practico, estoy en eso. Lo que sí, en nuestra escuela somos una escuela laica, porque hay escuelas de Zen y de budismo monástica, es decir, que la gente se hace monje, monja, que en teoría monje, monja vive en un monasterio. Claro. ¿Ya? Nosotros funcionamos sin templo, o sea, transformamos nuestros lugares de práctica en templo, en dojo, en sala de práctica, pero no tenemos un templo, no somos laicos, no somos monjes, monjas. Y para mí eso es algo que por un lado complica la práctica, es difícil practicar Zen siendo laico, es decir, en el contexto de la familia, de la casa, de la ciudad, del trabajo, etcétera, etcétera. Lo complica y lo enriquece. Sí, de hecho, algo sí te iba a decir, me recuerda un poco algo que yo viví practicando Zen, pero que ya lo había vivido practicando Vipassana y que al mismo tiempo lo relacioné mucho con algo de otra escuela de búsqueda interior que se llama El Cuarto Camino, en donde también... No la conozco esa. En donde también, por ejemplo, hay algo que se llama la práctica diaria. Cuando tú ya lográis cierto desarrollo o ya sabes más o menos de qué se trata el desarrollo de la atención, en el momento, no sé, por ejemplo, con ustedes, uno luego de la meditación sentada hace un ejercicio de pie, caminando. Entonces, eso mismo, por ejemplo, yo lo viví en Vipassana cuando nos decían, ya ahora, cada cosa que hagan, ustedes tienen que estar practicando también la atención, en este caso, a la respiración o al movimiento. Y en el Cuarto Camino también te indican a cada acto de tu vida, por ejemplo, no sé, trabajar la tierra, cortar madera, lavar la loza, también tiene que estar la práctica diaria de la atención. Y ahí es donde siento yo que, como dices tú, lo dificulta, pero al mismo tiempo lo enriquece, porque tratar de llevar la misma práctica que uno tiene sentado frente al muro a la vida cotidiana cuando uno, por ejemplo, está tomando la micro o está, no sé, tomando desayuno, haciéndose un pan, es sumamente difícil, siento yo. Pero lograrlo te lleva a estar presente en el aquí y en el ahora, que siento yo que es un poco la búsqueda de todas estas escuelas. Sí. Mira, se puede decir por un lado que es difícil y que es un objetivo, dijiste lograrlo,
porque es la finalidad. Es decir, si lo que yo vivencio frente a la pared no lo puedo vivenciar cuando no estoy sentada con las piernas cruzadas en loto frente a la pared, ¿de qué sirve, digamos? Claro. ¿No? Ahora bien, al revés, a mí me parece que es inevitable. Es algo que ocurre. Es algo que ocurre solo. Si tu práctica es intensa, perseverante, profunda, es algo que te ocurre aunque tú no quisieras. Claro. ¿Qué pasa? No es que seas practicante Zen cuando estás en loto y no practicante Zen cuando estás manejando, estás en una reunión o en la oficina o en lo que sea. No es así. Claro. Esa experiencia que quizás descubres estando sentado en loto no te deja. Claro. A mí me ha pasado, yo me he enojado muchísimo con esa práctica. Es una práctica que te remueve, te complica, te hace pasar por todo tipo de emociones. Yo nunca he pasado tanta rabia como en ciertos periodos de práctica intensos, sentada sin hacer nada frente a la pared, sintiendo una rabia así insoportable. Entonces, de repente yo me he dicho, ya no quiero saber más de esto, claro, no me hace más zen, no me hace más calma, al contrario, me complica la vida, en fin, y he querido dejarla, y no se puede. Claro. Una vez que empezaste, yo les digo a los estudiantes, ojo con lo que te estás metiendo. Una vez que empezaste, no puedes parar y de algún modo no quieres parar tampoco. Entonces, esto te ocurre sí o sí, y es lo bueno, es lo bonito de esa práctica. Y de hecho, hasta esa experiencia como lo que te decía, que entras en un estado de percepción o de vivencia un poquito distinto que te cambia todo, eso te ocurre más quizás cuando estás, a mí me ha pasado, me ocurre más cuando estoy en una luz roja, manejando, estoy detenida en la luz roja, que en una práctica intensa de una semana. Sí. Quizás la experiencia te ocurre en cualquier otro momento. Claro, y justamente pasa a veces lo contrario, porque uno está sentado en la práctica, uno predispone todo, baja las luces, se da un momento para estar en calma, y uno quiere volver a encontrar ese momento y no lo encuentra. Y eso más te identifica y más te frustra y menos logras lo que tú estás buscando. Entonces, mientras uno más busca, menos lo encuentra. Exactamente, sí, a veces te dice, qué rico, voy a reservarme un ratito de práctica, de silencio, qué sé yo, y sí, prendes las velitas, qué sé yo, y exactamente, tienes la mente se te agita, pero más que nunca, y sí, a eso me refería, no escapas, puedes poner todas las velitas, todas las luces, todas las condiciones que quieras, de inciensos. Claro, de repente estás agitado, no logras enfocar la atención ni en media hora, ni en una hora, y no importa, igual hay que perseverar, lo que yo decía, hay que seguir haciéndolo, porque quizás esa experiencia un poco distinta, no la vas a tener en ese momento, pero la vas a tener al día siguiente, o una semana después, o en otro momento, no importa. Claro. De hecho, es un elemento, hablaste de lograr o buscar algo, eso puede ser una traba a la práctica Zen, ¿ya? Porque me siento,
como decía, la práctica es despojarse de todo, despojarse para dejar de tener filtros mentales de lo que quiero, lo que no quiero, lo que me es grato, lo que no me es grato, lo que debería ser, lo que yo debería sentir, la iluminación que yo debería tener. Todo esto carga y tapa la experiencia. O sea, hay que despojarse también de la expectativa, de toda la imagen, de lo que yo me imagino que debería ser la experiencia. Sí, sí. También eso hay que dejarlo. Sí, es verdad lo que tú dices, pues de repente estando parado en el semáforo en rojo, te llega un momento que uno no estaba buscando, pues. Es verdad que eso a través de la práctica. Oye, Claire. Sí, porque estás en la nada, ¿cachai? Estás claro. En la luz roja, estás esperando, no estás haciendo nada. Ahí finalmente está ocurriendo lo que tú buscabas lograr en la práctica. Vamos a ir a una pausa para darle paso a nuestros auspiciadores y volvemos enseguida. Emporio Sur es una tienda granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. Volvemos de la pausa, entonces seguimos aquí con Claire. Ella es guía, practicante de Zen de la Sangha del Viento de Otoño. Uh-huh. Y bueno, Claire, ¿tú cómo crees que influye cómo ha influido la práctica del Zen en tu vida? Me imagino que tú empezaste hace tiempo o lo descubriste hace poco. Si nos puedes contar un poco cómo ha sido esto o cómo te ha influido principalmente. Sí, es difícil para mí responder esa pregunta. ¿Por qué es difícil? Porque yo no sé. A ver, yo empecé a practicar meditación, porque al comienzo yo lo llamaba meditación, hace 20 años. ¿Ya? Y bueno, pasé por como un poco todo el mundo. Empecé con libros sola, después empecé a buscar grupos. Me di unas vueltas antes de encontrar un grupo con el que me sintiera afín. Uh-huh. Ahí lo encontré. Podría decir que de ahí me han pasado muchísimas cosas. Como que siento que bueno, suena pretencioso, no es exactamente lo que quiero decir, pero siento que he evolucionado. Uh-huh. ¿Ya? No es forzosamente en el sentido que sea una persona mejor ni nada, pero que las cosas han cambiado, en ese sentido lo quiero decir. Mi forma de ser, de relacionarme, mis relaciones con mi pareja, con mi familia, con mis colegas, con mis conciudadanos, en fin, mi posición. Un montón de cosas han cambiado. Según yo percibo, quizás una persona que me ve de afuera encuentra que soy igual siempre, y en ciertos aspectos seguramente sigo absolutamente igual, es decir, no me han crecido alas doradas, no tengo un aura, nada de eso. Y de algún modo siento que mi práctica del Zen enmarca toda mi vida, en lo que sea, en el aspecto que sea, de lo más íntimo a lo más público. Encuentro que está presente constantemente, siempre. Hasta decía de una forma que hasta si yo quisiera eliminarlo no lo podría. Ahora, para mí es difícil que decir qué es lo que el Zen ha cambiado, porque podría decir ha cambiado todo, pero no sé, aquí es como un conjunto, es como la experiencia de vida que está atravesada por el Zen, todo eso me transforma, ¿ya? Pero es el Zen, son las personas que conozco, son mis circunstancias de vida, son lo que ocurre en el país, lo que yo leo, lo que yo veo, todo eso me transforma. Y el Zen atraviesa todo eso, que es
propio del Zen no lo podría decir, así, extraerlo, delimitarlo, no lo podría decir. Lo que sí, bueno, a veces me he enojado con el Zen, pero cada vez menos. Es el eje central de mi vida, podría decir, y estoy muy satisfecha de esto. Y lo va a seguir siendo. A mí me fascina aprender, es un aprendizaje constante, uno nunca termina de practicar, de entender, de indagar. Para mí es un elemento de motivación y de alegría de vivir fundamental. Y me gustaría finalizar con algún mensaje para quien desee o quien ha escuchado así por encima o escuche por primera vez. Algún mensaje para las personas que deseen o que se estén iniciando en la práctica y que de repente tal vez les pase un poco lo que me pasaba a mí, que no entendía nada, no sabía qué hacer, no sabía a quién preguntarle y las respuestas no me satisfacían. ¿Qué podríamos decirle a esas personas? Yo me imagino lo que vaya a decir, pero prefiero escucharlo de ti. A ver, ¿qué imaginas que voy a decir? Perseverancia. ¿Cómo? Perseverancia. Sí. Bueno, quizás decirle que a ver, hay mucha hoy en día hay mucha oferta, ¿ya? De desarrollo personal. Hay muchísima oferta. Yo creo que en el Zen, como en todo, si yo hago un taller de 2-3 horas, no tengo idea qué es el Zen y no puedo ni tener opinión acerca de esto, ¿ya? Yo le recomendaría a una persona que siente alguna atracción para el Zen, que le llama la atención, que busque un grupo, que busque un guía, que busque bien las referencias del guía. Un verdadero guía está autorizado, tiene transmisión Dharma, así se llama, por otro guía que a su vez es un guía reconocido y que obtuvo transmisión Dharma por otro guía. Ya no es alguien que estuvo en contacto con un maestro, guía o por WhatsApp o qué sé yo, no es así, tiene que ser un guía autorizado. Hay que buscar bien y intentarlo un tiempo para formarse una opinión. Es lo mismo que aprender violín. Si tomó clase un año, seguramente al cabo de un año algo lograré, pero no será muy lindo. Hay que esperar para que suene bien y que le tome el gusto. Entonces, sí, perseverancia, apertura y ojalá para que sea una experiencia enriquecedora, muy abierto, tratar de liberarse de todo lo que circula acerca del término Zen. Claro. Y buscar un grupo. Hay muchísimas, hasta en Chile, que no es un país particularmente budista ni nada. En Chile hay muchísimos grupos de Zen, entonces buscar un grupo que sea afín con uno y no perder su sentido crítico. Hay de todo, ya, entonces abrirse, entregarse, pero siempre con espíritu críticos. No hay cosa, es como, no hay que creer porque es un grupo Zen que va a ser toda armonía y maravilla, no es así. De repente pasan cosas absolutamente lamentables en los grupos Zen, inaceptables, y de ningún modo hay que aceptarlas. Si ocurren, hay que salir corriendo y buscar otro grupo. Sí. Bueno, entonces, a ver, si alguien quiere contactarse con ustedes, lo encuentra a través de las redes, como Sangha Viento de Otoño. A ver, la Sangha del Viento de Otoño es como la Sangha que engloba a varias sanghas locales. Ya. Entonces, bueno, en Chile nosotros somos la Sangha, tenemos otro nombre para Chile, la Sangha Desierto Florido. Ya.
Si nos quieren contactar, tenemos un Instagram. Hay un Instagram que se llama Dojo del Viento de Otoño, pero también hay un Instagram que se llama Zen en Movimiento. Sí, nos faltó hablar de eso, de los movimientos, que es algo muy importante. Hay un Instagram que se llama Zen en Movimiento. Tenemos también página Facebook, Dojo del Viento de Otoño, y página Facebook Zen en Movimiento. Y ahí están nuestros datos. En esas páginas sí están nuestros contactos de mail, WhatsApp, etcétera. Y también hemos querido presentarnos, explicarlo, volvemos a tu pregunta del inicio, dar la idea más transparente y clara de quiénes somos nosotros, qué practicamos en nuestra escuela. Entonces, leer bien eso para ver si hay afinidad o no con el enfoque de nuestra escuela de Zen. Claire, nos quedan unos minutos si quieres explicar qué es el Zen en movimiento, porque me llamó la atención eso. Sí. En los orígenes de la práctica Zen, algunos de los orígenes se practicaba conjuntamente artes externas del movimiento, que las llamamos aquí artes marciales, los llamaban así, artes externas del movimiento, artes internas del movimiento, que también, para explicarlo muy rápidamente, es como el Tai Chi, es lo más conocido, y Zazen, es decir, la meditación en quietud. ¿Okay? Esto se fue perdiendo y se fueron separando la escuela. Están los que hacen Tai Chi, ahora los que hacen artes externas del movimiento, artes marciales, y los que hacen meditación. Ocurre que en nuestro guía, Augusto Alcalde Rocci, él practicaba artes internas y externas del movimiento, por un lado, y por otro lado, meditación, es decir, Zen en quietud. Y dentro de su historia, aprendizaje, encuentros con su maestro Eiken Rocci, salió la idea de volver a unir esas prácticas. Y eso es un reencuentro muy enriquecedor en aprendizaje, porque la práctica de la atención en movimiento, me falta explicar, nosotros practicamos, entre otras cosas, Zen sentado, se llama Zazen, sentado en quietud. Practicamos Zen en movimiento de dos formas, en lo que tú decías, que uno se pone de pie y camina, una caminata lenta, o puede ser lenta o no tan lenta, pero una caminata consciente, y luego en movimiento, y hacemos movimiento de las llamadas artes internas del movimiento, tipo Tai Chi. Y seguimos haciendo una práctica formal de laboratorio, entre comillas, de la atención, pero al mismo tiempo que nos movemos, ¿ya? Hacemos esas series de movimientos. Y el hecho de practicar la atención en movimiento es un entrenamiento y trae experiencias muy particulares, es decir, cada circunstancia trae su experiencia. Entonces, el practicar en quietud aporta mucho a la práctica de movimiento, y practicar en movimiento aporta mucho a la práctica de quietud. Eso es una forma, a mi parecer, de enriquecer el aprendizaje Zen, y quizás de reconectarlo con lo que era en sus inicios, en sus orígenes. Y un poco lo completa también, siento yo. Sí. También puede ser una transición entre la condición de laboratorio frente a una pared y la práctica en la vida cotidiana. Bueno, muchas gracias, Claire, por tu tiempo, por tu cariño, igual por darte aquí el espacio para explicar y acercar un poco esta práctica que yo siento que es súper necesaria. Bueno, cada quien buscará la escuela que le hace más sentido. A mí por lo menos me ha hecho harto sentido el Zen,
Así que por eso también quería mostrarlo un poco para quienes se sientan atraídos y quieran como acercarse, porque hoy en día yo siento que es súper necesario buscar algún tipo de herramienta que te ayude a entender mejor y a calmarte y a enfrentar la vida desde una perspectiva más tranquila, siento yo, y más integradora al mismo tiempo. Gracias a ti, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, es muy necesario. Muchas gracias por darme ese espacio para dar a conocer lo que es el Zen, y ojalá mis palabras se crucen con algún oído interesado y que encuentre ahí un espacio para aprender. Ya, pues muchas gracias. Entonces, así despedimos este podcast emitido desde la zona lacustre. Muchas gracias a todas las personas, un abrazo, nos vemos. Son los sabuesos que siguen tus pasos, huelen la prenda que dejaste acá. Alguien te sueña
escuchar hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.